En este tema hablaremos un poco de lo que son las interfaces gráficas de usuario o Graphics User Interface utilizando los paquetes o componentes de Java Swing. Swing es una biblioteca de interfaces gráficas de usuario o Graphics User Interface para Java. Viene incluida con el JDK o Java Development Kit. Extiende a AWT y utiliza los paquetes que se muestran aquí, el javax.swing, java.awt y el java.awt.events. Se dice que las interfaces gráficas evolucionaron desde AWT, que fueron los primeros paquetes para la construcción de interfaces gráficas, a lo que ahora se conoce como Java Swing, e incluso la siguiente evolución ha sido hacia JavaFX, que son otro mecanismo creado por Java para la construcción de interfaces gráficas. Entonces, el AWT se conoce o es referido como Abstract Windowing Toolkit, que utilizaba exclusivamente los paquetes Java AWT. Swing en ese momento se consideró como nuevo cuando se introdujo a Java 2. Se necesitó incorporar los paquetes de javax.swing y se dice que extiende de AWT, incorpora una gran cantidad de nuevos paquetes o paquetes mejorados. Incluye cajas de diálogo, tooltips, etc. Incluso utiliza temas para lo que es la mejor forma de presentación, lo que le llamamos el look and feel. Y también se le pueden agregar los manejadores o los escuchantes para cuando se quiere procesar el mensaje con la interfase gráfica. En el caso de la comunicación con los componentes a través de el mouse o el teclado. Para mayor referencia podemos utilizar o ir a esta página donde nos muestra la información respectiva. La referencia, pues vayamos a la referencia para que lo puedan observar. En ella tenemos nosotros los paquetes. Aquí pueden ver ustedes los paquetes. En este caso el paquete es el Java Swing. Es el JavaX, perdón. JavaX Swing. Aquí lo tenemos. Java Swing, y tienen ustedes toda la serie de interfaces que provee, una gran cantidad, las interfaces que tiene, las clases que conforman a toda la librería. Y pues, ese es en el caso de la edición 8. Entendemos que la edición 9 y la edición 10 siguen utilizándose y muestran incluso cosas mejoradas. Aquí podremos tener alguna información respecto de la clase. Ok, continuando con nuestro tema. La jerarquía de clases es más o menos como lo podemos platicar. Existen los paquetes de Java AWT. En este caso tenemos una jerarquía desde Object, la clase Object que conocemos como la más genérica. Existe Component hereda de Object, Container, que era la clase contenedora para mostrar nosotros, para depositar ahí los componentes, y que hereda de Component. Panel y Window heredan de Container. Para formar una ventana necesita un marco o en su caso una caja de diálogo, que estas eran las cajitas secundarias que utilizamos nosotros para formar una interfase. Bien, pues javax.swing lo que ha hecho es JFrame, es una clase mejorada y que hereda de frame. En realidad es una interfase para aplicarlo de una manera más amigable.
Estos se llaman contenedores porque ahí vamos a depositar nosotros un conjunto de componentes que conforman toda nuestra ventana, o sea, los botones, las cajas de texto, paneles, entre otros. Bien, Java Swing también provee lo que le llaman el JComponent, que hereda de Container, que era el componente de AWT. Y a su vez el JPanel hereda de JComponent, y aquí todos los componentes GUI o Graphic User Interface, que son los botones, las cajas de edición, los rótulos, etcétera, heredarán también de JComponent. Entonces, nosotros lo que haremos es depositar estos objetos en un JFrame para conformar nuestro dibujo a través del llamado de este paquete. ¿Cómo creamos una ventana? Bien, la clase Frame o la clase JFrame proporciona operaciones para manipular ventanas. Tendremos que usar alguno de los constructores, un constructor sin parámetros, nos crea una ventana solamente, y un JFrame donde le pasaremos como argumento el título de la ventana. Le pasaremos un string para especificar cómo se va a llamar nuestra ventana. ¿Cómo se va a titular nuestra ventana? Una vez que lo hayamos creado, hay que establecer su tamaño que ocupará nuestra ventana en nuestra pantalla, establecer la acción de cierre para decirle que cuando el usuario presione el botoncito donde se encuentra la X, pues se liberen los recursos del sistema operativo en su defecto, o qué es lo que deseamos hacer. Y lógicamente tendremos que hacerla visible para que se muestre en nuestra pantalla. Son las tres, al menos los tres elementos primordiales para manejar nuestra ventana. Este sería el código que necesitaríamos para la creación de una ventana. Importar la librería JavaX Swing y crear esta sería una de las opciones, porque ahorita vamos a ver una adicional. Una primera sería crear una ventana e incrustar un objeto de tipo JFrame, en la cual lo estamos construyendo en esta primera línea de código. Establecemos su tamaño a través del llamado al método setSize del objeto f, y estamos diciendo que de tamaño 400 por 300 píxeles. Establecemos la operación de cierre a través del llamado a la función setDefaultCloseOperation, y le pasamos el parámetro ExitOnClose, que es una constante de JFrame, que con este estamos especificando que cuando el usuario haga clic precisamente en el tachecito, se cierre la ventana y se liberen los recursos, o sea, ya no se libere la aplicación. Y con el método setVisible, la llamada al método visible, a través del parámetro true, le estamos diciendo que muestre la pantalla. Una segunda forma de crear la ventana es extendiendo la clase JFrame a través de una clase propia y realizar las operaciones de inicialización, como hemos estado comentando. Entonces, yo tengo mi clase que se llama mi ventana, que extiende de JFrame, extiendo todos los atributos y propiedades, lo inicializo en el constructor, llamo la ventana, le digo, llamo a la clase, al constructor de la clase JFrame, le paso el título de la ventana, establezco el tamaño, y el default close operation, y la operación default close operation. Y finalmente en el método main de mi clase construyo la ventana y la hago visible. Hablaremos un poco de lo que es un componente o de los componentes. Los componentes en realidad están representados por una clase. Atrás de ellos existe una clase para hacer la definición. La clase tendrá sus propiedades, sus métodos, y un botón necesitará procesar los eventos que se dirijan a él. Bueno, prácticamente más de un componente. Tendremos que decir, cuando se hace clic en el componente, qué respuesta le vamos a dar. Entonces veremos cómo implementar a partir de ellos
a partir de cómo implementar esa respuesta que el componente debe dar. Los componentes que normalmente usamos dentro de una interfase son JButton, es un botón para, botón para aceptar, continuar o dar por terminado la lectura de algo. Los JLabel, que tenemos etiquetas para mostrar rótulos en una interfase. JTextField para adquirir texto, o valores dentro de una forma. El JCheckbox, que son cajas de verificación de esta naturaleza para hacer cajas selectivas, y el JRadioButton de opciones de esta naturaleza, donde establecemos nosotros un grupo de opciones de las cuales seleccionaremos. Bien, después de crear un componente con new, debe añadirse al Content Pane, Content Pane es el contenedor de la ventana, en donde queremos que se muestren esos componentes, correspondiente precisamente haciendo uso del método add. Esta sería la anatomía de una aplicación. Atrás tenemos el JFrame, este es el frame que tenemos aquí, ¿sí? El JPanel o el JPanel iría adelante de la ventana y se adicionaría a este JFrame, y en el JPanel adicionaremos nosotros botones, rótulos y otros componentes. Esta sería básicamente la estructura. El JFrame contiene un panel, un JPanel, son los contenedores, y aquí adicionamos JButton y JLabel. Para crear la interfase al usuario, pues estos son los pasos. Se crea la interfase, se configura, se adicionan los componentes. En el caso de que sea necesario, pues extendemos o se adicionan los componentes que corresponden al padre, y configuramos el procesamiento de eventos, lo que se conoce como poner a escuchar o crear los escuchantes. Crear un método que responde a los eventos que nosotros necesitamos. Se dice que esta es la configuración. Se crea el panel, se crea el frame, el panel, se adicionan los componentes y se configuran los escuchantes. En forma de, se dice bottom-up, porque en realidad vamos nosotros, una vez que ya creamos todo ello, vamos a configurar los escuchantes hacia los componentes. De arriba hacia, de abajo más bien, o del final hacia el principio, lo que vamos a hacer es creamos o ponemos los escuchantes al botoncito que adicionamos al panel y se adicionan al marco. Primero configuro el listener, se lo configuro y se lo adiciono, se lo agrego al botón lo agrego al panel y luego lo agrego al frame, en ese orden para que funcione. Tengo que hacer en ese sentido, en este orden, para que operen el mecanismo de respuesta de la interfase. Muy bien, pues aquí tenemos básicamente un esquema, cómo se adicionan algunos componentes. Defino mi marco, defino las operaciones de cierre, creo un panel, un JPanel, y el botón, creo un botón con este rótulo, y ahora estoy adicionando el botón que creé, se lo adiciono al panel, y luego le digo al marco que me tome el panel como su panel en el cual va a estar, panel de default, en el cual va a estar adicionándose los objetos. Entonces adiciono el panel al frame, termino a través del método pack, le digo que ya terminé la configuración y hago visible la ventana. Este sería un esquema en el cual estamos extendiendo, es un ejemplo en el cual extendemos de la clase frame, creo mi ventana, tengo en el constructor la inicialización de los eventos, de los atributos de la ventana, de la clase padre, a través de la llamada super con el título de la ventana, y llamo un método
donde voy a inicializar todos los componentes de mi ventana. Tengo init components. Este es el método donde yo voy a establecer el tamaño de la ventana. Aquí tenemos el set size. Le estoy definiendo un tamaño de 400 por 300. Luego la operación de cierre, a través de decir el set default close operation. Le voy a decir que concluya al momento que se le dé clic en el tache. Obtengo a través de la definición de un nuevo objeto, en este caso CP de tipo container, obtengo cuál es el contenedor actual de la ventana, y sobre él le defino le llamamos un layout o un distribuidor, o la forma en la que se van a ir agregando los objetos a la ventana. En este caso es un flow layout. Veremos más adelante los diferentes tipos de layout que se pueden configurar en una ventana. Posteriormente defino un objeto de tipo label, que es etiqueta, y un objeto texto de tipo JTextField para aceptar textos o manejar textos. Posteriormente debo añadir al contenedor o al panel, le adiciono la etiqueta, le adiciono el texto y le adiciono el botón. En la clase principal, en la clase que le llame demo ventana graphics user interface, en el método main creo un objeto de tipo mi ventana y a través del método setVisible lo hago visible. Y el resultado se muestra en esta parte, donde tenemos una ventana con una etiqueta nombre, o sea, es el label, la caja de edición, texto, y un botoncito que me dice presiona aquí. Aún si ustedes construyen la aplicación y le dan clic, verán que no hay todavía, no se está procesando el evento y por lo tanto no tiene ninguna funcionalidad. Pero si ustedes le dan tache en la ventana, su ventana se cierra. Muy bien.